Amigos, amigas de las noticias My Little Pony, ¿cómo están? Les saluda con todos ustedes su amigo Luna Bro y su servidor de las noticias My Little Pony. Y sean bienvenidos y bienvenidas a este subprograma Voces del Fandom, donde aquí, como cada martes, les traemos temas de reflexión cada semana para que ustedes estén enterados con el que tiene que ver con la comunidad del fandom, para reflexionar un poco y muchas cosas más. Así que recordamos que tendremos todos los martes un nuevo video, un nuevo tema cada semana de reflexión para todos ustedes en punto de las 7 de la noche. Así es, 7 de la noche por el canal de las noticias Me Pone. Así que asegúrense de estar suscritos al canal para estar al tanto al 100% con más contenido de noticias en un solo lugar. Así es, como saben que sí, hoy martes y toca tema de reflexión de esta semana. Claro. Y esto tiene que ver sobre algunas personas que han conocido My Little Pony desde los años 80 que no hemos nacido. Yo no nací en los años 80, pero sí nací en los años 90. Pero las cosas dicen, pues claro, todo existía My Little Pony en los años 80. ¿Y esto a qué me refiero? Se trata de My Little Pony, la generación 1. La primera generación que inició una era, que inició la historia desde los años 80. La generación 1 de My Little Pony que nadie lo recuerda. Así es, y esto hablaremos el tema de reflexión de hoy. ¿Y qué tiene que ver sobre qué? ¿En qué parte de la dimensión hemos visto que no hemos conocido la generación 1 de My Little Pony que marcó una historia? Entonces, pensamos bien. Vamos a hacer una cosa de reflexión de que todos digan que el fandom de los Brownies y Pegasisters que nadie ha conocido, generación 1, que nadie los recuerda, la generación 1. ¿En qué marcó un inicio? ¿En qué marcó un gran inicio de la franquicia de My Little Pony de los 80? Sí, existe muchas cosas relacionadas con la generación 1. Entonces, amigos, ¿en qué existía la generación 1? ¿Y cómo empezó desde un principio? Iniciaba con la serie, iniciaba con las películas, iniciaba con grandes historias, grandes aventuras y sobre todo un poco perturbadoras. Ya saben, que aparece por primera vez Spike, que aparece por primera vez Twilight, que aparece por muchas cosas de los primeros personajes que salieron de la generación 1 y hasta en humanos como Megan. Se conocen a Megan, ¿verdad? Humana en el mundo de los ponis. Esto sí son épicas aventuras. Las primeras aventuras épicas y sus primeros villanos. Y sobre todo un caos. Un caos total. Lo que, si nadie lo recuerda, la generación 1 es que inició todo con grandes aventuras, sus grandes comienzos, sus primeros personajes, sus primeros ponis y hasta incluso primeros villanos que aparecen. Y eso sin duda que My Little Pony inició con el pie derecho. Generación 1 en los años 80, que muchos como todos dicen, que también aparecieron las primeras figuras de My Little Pony, la primera mercancía de la generación 1. Sí, esto todo inició desde un principio de que, en efecto, si es generación 1, es un clásico de la generación 1 que sabe que ni recordaste cómo inició My Little Pony si no naciste en los años 80. No naciste en los años 80 para empezar y no empezabas a ser brownie. Debería que, sí. Cuando empezaban a ser brownies, imagínense en los años 80. Ya sea en 1985 cuando inició siendo brownies. Ya saben, si ustedes tienen 18 años o 20 años que están en los años 80, y en efecto, sí empezaban a ser brownies de legendarios. Son brownies de leyenda cuando miraba la generación 1 de My Little Pony, ¿verdad? Cuando no existía internet. Veían solo por televisión. Y eso sin duda la cosa. ¿Cómo empezaste a ver My Little Pony de la generación 1 y coleccionaste sus primeras figuras? Eso eran los brownies de leyenda. Brownies legendarios, brownies de... bueno, que sean brownies longevos cuando empezaba sus primeras colecciones.
Empezaban las primeras colecciones y luego que, sin duda, está empezando a iniciar la época de los brownies de los años 80. Bueno, no existían los brownies en los años 80, nada más que los niños y niñas veían ese tipo de serie de la generación 1, la serie como tal, hasta incluso sale en español latino como tal. Y sin dado caso, todos han iniciado siendo brownies en los años 80. Nadie existe los brownies y Pegasisters en los años 80, cuando empezaban a hacer brownies en los 80, cuando inició la era de la franquicia de My Little Pony más grande de la historia en décadas. Y esto sin duda que nadie nos recuerda a la generación 1 cuando no nacimos en los años 80. Y esto sin duda cualquier motivo debería que los brownies nacieran en los 80 y conocieran My Little Pony la generación 1. Bueno, es más, es que generación 1 es historia. Generación 1 es historia en algunos casos de cómo conocieron My Little Pony. Yo no conocía a My Little Pony en los años 80, ni los 90, ni los 2000. Ni pasaba con la generación 2, ni la generación 3. Hasta ya conocí la generación 4 en los años 2010. Cuando empezaban a hacer brownies. Bueno, antes de eso, antes de que iniciaba la época de los brownies en los 2010, antes de que iniciaran los brownies y Pegasisters, que va a iniciar la era de los 2010, ¿verdad? Antes estaba la franquicia de My Little Pony de los 80s y los 2000s. Cuando empezó el éxito, cuando empezaba el inicio de la generación 1, la generación 1 de My Little Pony no existían los brownies en esas décadas de los 80s, 90s y 2000s. Esto ya todo apenas es el comienzo de ese inicio de la franquicia. Y después de todo lo que saben, han escuchado las cosas que se han visto por primera vez My Little Pony de la generación 1 y viste la primera película de My Little Pony, ¿verdad? De la generación 1. Esto cambió por completo. Cambió todo. Es cuestión de... ¿Ya conocías la generación 1? No mientas, no mientas. Yo sé que todos han conocido generación 1 antes de que empezaran a hacer brownies. Bueno, si empezaron a hacer brownies en los años 80 o los años 90, esto sin duda, ya todo empezó con eso. Ya todo empezó y entonces empezamos con My Little Pony en los años 80 y iniciaron a hacer brownies en los años 80. Y así empezaron. No, la respuesta es no. Cuando iniciamos la generación 4, nos hicimos brownies en los años 2010. Ya todos iniciaron ya todo va a empezar a crecer, pero menos de que no son brownies en los años 80. Solo les digo la verdad, no empezaron a hacer brownies en los años 80 cuando inició la generación 1. Y esto sin duda que cuando empezaron a coleccionar las primeras figuras y no existen los brownies en la época de los años 80 ni los 90. Sí, no hacemos brownies en los años 80. No hacemos nada. Por eso solo veíamos nada más en la televisión viendo My Little Pony y ya. No empezamos a hacer brownies en esas épocas. Ni existían las convenciones. Las convenciones de My Little Pony que no existían en los años 80. Que una BronyCon que saliera en 1990. Eso sin duda que existiera una primera BronyCon, una primera convención de My Little Pony en la época de la generación 1, haciendo más que una BronyCon en 1997. Esto sin duda sí puede ser. Ya saben cualquier cosa en el mundo, ya saben por qué les digo. No existían esas convenciones cuando empezaban en los años 2010 y eso sin duda ya lo verán por qué. Así que amigos, en conclusión, todo lo que estamos reflexionando sobre que cuando nadie lo recuerda la generación 1, cuando no empezamos a hacer brownies en los 90, ni en los 80, ni en los 2000, tal parece que nadie nos ha recordado nada que ver con la generación 1 de My Little Pony. Solo está basado para las niñas y los niños también. Por eso, sin duda, esto, sin duda, tiene que revivir.
tendremos que revivir cosas relacionadas a la generación 1 para volver al pasado y conocer la generación 1 como tal. Y de hecho, antes de concluir este programa, chicos, si quieren revivir todos los capítulos que pasan en la generación 1 después de décadas en los años 80 y 90, chicos, la buena noticia es que ya están disponibles a través de la página de Pony Latino. Así es, si visitan ponylatino.com, ahí encontrarán la serie completa de la generación 1 de My Little Pony totalmente en español latino. Así que chéquenlo en la página de ponylatino.com para que revivan todos los capítulos de todos los episodios completos de la generación 1 de My Little Pony. Lo van a encontrar en ponylatino.com. Así que échense un vistazo a la página porque tienen disponible todos los capítulos de la generación 1 de My Little Pony y en español latino. Así que chéquenlo, visítenlo para que den un ojo. Así es, amigos, con eso terminamos por el día de hoy con el tema de la semana en Voces del Fandom. Este tema de reflexión que tanto les agrade. Chicos, así que déjense un buen like a este video y gracias por quedarse hasta el final y que reciba mucho de información. Así que sin más preámbulos, hasta aquí terminamos. Así que gracias a todos ustedes y nosotros ya nos vamos. Recordamos que tendremos una cita en el próximo martes con el siguiente tema de reflexión. Todos los martes un nuevo tema cada semana en punto de las 7 de la noche. Así que sin más preámbulos, hasta aquí terminamos. Chicos, recuerden, chicos, suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido de noticias y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, X, Instagram y TikTok para más noticias que no se la vayan a perder. Sin más preámbulos, me despido. Yo soy Lura Brony, su servidor de las noticias My Little Pony. Y nos vemos el próximo martes con el siguiente tema de la semana de reflexión aquí en Voces del Fandom. Así que sin más, que pasen un bonito martes por la tarde y noche. Así que amigos, cuídense, no se mueran y nosotros nos vemos en la próxima. Hasta entonces, hasta la próxima. Bye bye.